Milei gana el debate, pero también vamos a analizar sus ideas políticas, lo positivo y lo negativo. Entonces vamos a escuchar a Javier Milei y traemos al profesor Rayo, que digo, sí, él es también él es de la corriente de Javier Milei. Ellos son unos liberales extremos. Sin embargo, cuando el profesor Rayo critica también a la derecha, lo hace de forma analítica y podemos decir que objetiva. Por eso lo traemos ahora a la moscadura. Vamos a escuchar a Javier Milei en el debate, cómo se presenta. Javier Milei, economista, liberal libertario. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía. Sé cómo terminar con la pobreza. Y sobre todo, sé cómo exterminar la inflación. Además, mi compañera de fórmula, la doctora... Pero vemos los verbos. Exterminar la inflación. Él usa palabras como exterminar y mira a sus rivales como diciendo, ustedes son los culpables de esto. También, atención a eso tan importante, él dice que sabe hacer riqueza con o sin capital. ¿No es esto muy atractivo para un pueblo que tiene hambre, que no tiene trabajo, que su dinero ya no sirve para lo que servía antes? Es que en el año 2008, que arrendaba un apartamento, una habitación en el barrio, en Boed, no, esto es Virrey Liniers, no, esto es José Hernández con Cabildo, José Hernández con Cabildo, alquilaba una habitación a Lorenzetti, y Lorenzetti solamente le arrendaba a colombianos porque desconfiaba del dinero de los argentinos. Y en esa época pagaba 1.200 pesos por una habitación en ese barrio, un barrio noble, un barrio comercial, un barrio que es pijo, un barrio gomelo. Y hoy 1.200 pesos argentinos, ¿con qué se hace? ¿Qué se hace con eso? Se compra uno un café y un corneto, que es un pequeño croissant de dulce. Es como quieren, vamos entendiendo por qué es tan convincente el discurso de Milei para los argentinos. Escuchémoslo. Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Ahí habla de su vicepresidenta, su fórmula de seguridad y defensa. Está tocando los nervios, el dinero, la inflación, la seguridad. Enfrente tenemos a la casta empobrecedora, la que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. Por lo tanto, quiero decirles que somos la única fórmula en condiciones de terminar con la inflación, de terminar con la inseguridad, porque sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos el coraje para hacerlos y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ahora veamos a Patricia Bullrich. El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién puede hacer este cambio? Massa ya es presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei tampoco, él está solo y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso. ¿Con Barrio Nuevo piensa hacer un cambio? Contámela a mí. Para cambiar se necesitan dos cosas. Primero... Miren la expresión corporal de la doctora Patricia Bullrich. Cuando ella dice, contámela a mí, obviamente quiere hacer una expresión popular, ¿cierto? Pues, pero no le funciona. Se ve que está actuando. Lo de Javier Milei, aunque se ha actuado también, sale de forma natural. Es lo que en teatro, cuando vemos a un actor, decimos, está sobreactuado. Pero coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, poder político propio, gobernadores, intendentes, mayorías en el Congreso y el apoyo de ustedes, ciudadanos. Sin eso, una vez más, la Argentina se la comen las mafias. Coraje y fuerza política para hacer lo que nunca se ha hecho en la Argentina. Gracias. Y por último, el peronista
Sergio Massa. Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo también que la mejor forma de resolverlos es sentándonos acá a plantear soluciones. Miren cómo repite un discurso pues, acartonado y aprendido. Miren los ojos de este señor. Los ojos de Milei dan miedo, parece ojos, miren los memes, hay memes que lo comparan con la mirada de Kubrick, del Resplandor, de Jack Nicholson, una mirada que da miedo, la de este, una mirada que uno se da cuenta que nos está repitiendo algo, que nos está mintiendo. No hacer discursos fáciles y vacíos de contenido. Vengo a plantearle a los argentinos y a las argentinas la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte argentino. Hechas las exposiciones iniciales, veamos el primer y el más importante encontronazo que se produjo en este debate respecto a las soluciones económicas que necesita Argentina, partiendo de la propuesta que hace Javier Milei. Escuchemos primero a Javier Milei exponer muy resumidamente su propuesta y luego vayamos a las réplicas tanto de Massa como de Bullrich. Esta es la razón por la cual traigo el vídeo del profesor Rayo, porque es economista y las tesis principales de Javier Milei son económicas. No, como él mismo lo dice, es su fórmula la que habla sobre todo de seguridad. Él habla de economía. Por eso traemos a Rayo. Habríamos podido traer otro vídeo del debate presidencial de Argentina que acaba de ganar Javier Milei. Vamos a escuchar esta parte que es, a mi entender, pues la más importante, porque en Colombia nos preguntamos por qué Javier Milei es tan popular y él está dando unas soluciones teóricas para resolver los problemas económicos del país del sur. Escuchemos. Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así... ¿Te enamoraste y quieres migrar a Estados Unidos? Hazlo fácil con una visa de... Compra YouTube Premium. Bueno. Sí, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy... Esta es una de las frases que repite Milei, que Argentina era uno de los países más ricos, que empezó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Esto no es del todo cierto. Estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Miren, este es otro discurso que repite Javier Milei, que él le llama la casta, pero en realidad es la izquierda. Él dice que donde ven una necesidad, hacen un derecho. Y esto tampoco es del todo cierto. Es cierto que en países como la Argentina, donde ha gobernado tanto tiempo la izquierda, pues se han creado instituciones que funcionan como nichos burocráticos de los partidos, del peronismo sobre todo. Eso es cierto. Y es cierto que también han hecho ciertas subvenciones que podríamos llamar en países más liberales exageradas. Pero no es del todo cierto que se inventen derechos, que la gente invente derechos. No. Esta es una fórmula también, esto es una falacia de Javier Milei. Y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsciencia que se resuelve vía déficit fiscal.
Y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defolteamos y somos el máximo defolteador serial de la historia moderna. O lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13,0 a la moneda, podríamos quitarles 3 más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos. El diagnóstico. Miren, si no, es altamente atractivo este discurso para cualquier persona que lo escuche en un país como los nuestros. Es un tipo de acción. Eso también gusta a un electorado. Acá estamos explicando, tratando de explicar por qué a los argentinos les parece que van a votar por Javier Milei, parece que lo van a elegir presidente. Porque es un rumor, una pregunta, gritos en Colombia, en los graneros de Miguel, en el parque Carlos R. Restrepo, ¿por qué un pueblo tan inteligente, por qué un pueblo socialista, tradicionalmente de izquierdas, va a votar por alguien que nos dicen que es de ultraderecha? Esto ya también lo hemos analizado acá. ¿Por qué le dicen de ultraderecha? Bien, esta es la respuesta. Hemos escuchado cuáles son sus medidas, son medidas drásticas de cambio. Entonces, si bien Milei no es militarista, porque estamos acostumbrados a pensar que ultraderecha tiene que ver con el uso de violencia, él no habla de esto, en su discurso no es de armas. Pero entonces, ¿por qué le dicen ultraderecha? Ultraderecha porque llegará al poder a hacer cambios drásticos. O sea, no es un conservador, por ejemplo, que llegue al gobierno y diga, bueno, voy a dejar todo como está, todas las subvenciones, todo el aparato del Estado social de derecho, lo voy a dejar, pero haré cambios leves. No, ese tipo, como hemos visto, quiere cambiar todo, hasta cerrar el banco. Él dice, voy a quemar el Banco Central. Vamos a ver la respuesta de Massa y de Patricia Bullrich y los invito a que opinen. Y los invito a que vean en realidad la diferencia del carisma y de la cohesión en el discurso de los candidatos. Parece mucho más atractiva la posición de Milei. Parece un tipo mucho más preparado. Un saludo al Metro de Medellín. El diagnóstico de Milei es bastante claro. Estado argentino sobredimensionado, tanto en materia de gasto como en materia de regulación, y por tanto las soluciones han de pasar por adelgazar el Estado y por desregular la economía privada. Veamos qué le replica a Milei el actual ministro de Economía, Sergio Massa, corresponsable del desastre económico que Argentina está viviendo en estos momentos. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. Démonos cuenta de que el único argumento que está intentando articular aquí Sergio Massa en contra de la dolarización que promueve Javier Milei es un argumento nacionalista. No podemos poner otra bandera de otro país en el Banco Central, cuando en realidad lo que quiere Javier Milei es cerrar el Banco Central de la República Argentina y que no ondee ninguna bandera, ni la argentina ni la de otro país, en una institución que ya no existe. Pero además le diría al profesor Rayo y les digo a ustedes, queridos televidentes, oyentes, los invito a compartir sus opiniones.
Además, vemos que Massa no propone ideas. Él dice que va a hacer que pequeñitos, pero no dice, no da argumentos, no dice qué va a hacer. En cambio, el otro señor, Milei, hace una enumeración larga y drástica de acciones, no de conceptos, no palabritas. Dice qué va a hacer. En cualquier caso, Sergio Massa se está envolviendo en la bandera argentina para criticar a Milei sin ningún argumento. Y como veremos, reproduce esta misma estrategia corregida y aumentada después de la contestación de Milei que vamos a ver a continuación. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado. Cuando usted lo agarró, hoy teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a $125. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso YPF. ¿Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, de lo que generan de sus inversiones? Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kicillof la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Y ahora es el momento en el que Massa se envuelve totalmente en la bandera argentina para criticar sin argumentos. No digo que no pueda haber argumentos contra la dolarización, pero desde luego Massa no está exponiendo ninguno para criticar sin argumentos la propuesta de Javier Milei para frenar la inflación que Sergio Massa, entre otros, ha causado. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado, son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Miren qué interesante que ahí se está dando argumentos, contrario a lo que yo había dicho antes y a lo que dice el profesor Rayo. Y son argumentos que van en contra, por ejemplo, de los del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en teoría comparte partido con Sergio Massa. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros queridos y renunciar serenados si este señor gobierna la Argentina. Es un argumento populista. Dolarizar es renunciar a la sangre de nuestros caídos. Es renunciar a la soberanía monetaria para desarrollar Argentina, cuando es justamente esa soberanía monetaria de la que han abusado continuamente los políticos argentinos la que ha terminado arruinando a los argentinos, la que ha terminado saqueando a la sociedad argentina a través de una inflación completamente desbocada. ¿Qué pobreza argumental es esta por parte de un ministro de Economía que está ejerciendo a todos los efectos de presidente en funciones ahora mismo en Argentina? ¿Cómo puede decir esto este señor, que repito, es el responsable de la inflación desbocada de la Argentina en estos momentos? ¿Y cómo? Y precisamente por eso traemos al profesor Rayo en este análisis del debate en el punto que habla de economía. O sea, podíamos haber analizado cualquier otra parte del debate presidencial de la Argentina, pero la parte económica es la principal porque las propuestas más drásticas de Milei van por ese lado. No van por la parte, repito, de la militarización, porque en Colombia estamos acostumbrados a que la derecha es eso. La derecha es el ejercicio exagerado de lo militar, de la violencia, y estamos acostumbrados a eso porque somos un país liberal. Liberal en el sentido extenso de la palabra, tanto de la libertad económica como de asociación, como que el Partido Liberal ha sido el más popular en los últimos 100 años. Más que el conservador, los partidos nuevos siguen siendo de tendencias liberales, más que de izquierdas. La Argentina, por el contrario, el liberalismo o el pensamiento liberal es algo escaso. Pues digo, no escaso, sino no ha sido los partidos populares por los que han gobernado al país del sur. Vamos a escuchar el último concepto de profesor Rayo y pasamos a hablar
de Gustavo Petro y su reacción ante las terribles invasiones, terribles ataques de las guerrillas palestinas a población israelí. ¿Qué opinas sobre eso? Te invito a dejar tu opinión, inscribirte al canal, compartir el programa, darle clic a la campanita. Puede decir esto sobre todo después de que en su minuto de apertura, en su carta de presentación en este debate, sostuviera que él no va a caer en discursos fáciles y vacíos. No hacer discursos fáciles y vacíos de contenido. A ver, escuchemos otra vez. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado, son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Que, repito, es todo lo contrario a lo que quiere en Colombia Petro, ¿no? Miren qué diferente forma ve el nacionalismo energético la izquierda en un país y en otro. Bandera de otro país, en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos. Y precisamente Milei, en su última contrarréplica y con toda la lógica del mundo, le reprocha a Massa que es el autor, el perpetrador de un atraco masivo a los argentinos a través de la inflación. Y que precisamente por eso Sergio Massa no quiere renunciar a su soberanía monetaria sobre los argentinos. No a la soberanía monetaria de los argentinos, sino al control político de la ciudadanía argentina a través de la moneda que manejan los políticos en su propio interés. Ministro Massa, le acabo de explicar lo que es la falacia ad populum y la vuelve a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con la emisión monetaria 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Y después de Massa llegó la réplica de Bullrich a Milei, a la que Milei no contestó porque solo podían utilizar 5 turnos de réplica o contrarréplica a lo largo del debate y no quiso terminar de consumirlos con Bullrich. Y nosotros dejamos hasta acá con el profesor Rayo, con el análisis del debate de Javier, el que ha ganado Javier Milei. Hemos visto ya entonces por qué ha ganado Javier Milei, porque en argumentos es mucho más contundente, porque tiene eso que llamamos un carácter, un carisma, un talento para hablar, para convencer, porque es capaz de enumerar acciones y no acciones, qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer. También es capaz de hacer promesas como hacen los políticos que triunfan, ¿no? A Gustavo Petro, que cuando dice una mentira, hablaba con mi padre me dice que cuando